Muy buen día, Dios les bendiga. Espero se encuentren muy bien. Vamos a compartir la palabra del Señor. Una vez más, dándole primero gracias por permitirnos estar en este día realizando dicha acción y pues vamos a orar para que Dios nos dé también esa bendición de comprender esta palabra suya. Muchas gracias, Padre, por un día y una semana más, por permitirnos estar aquí, comprender tu palabra, entender todos esos misterios que has colocado en nuestras manos y por los cuales muchos seres humanos han dado la vida y han luchado contra viento y marea para que así sea. Muchas gracias por permitirnos cada vez conocer un poco más de ti, por ayudarnos en todo lo que necesitamos. Y asimismo, porque nada nos falta, todo a su momento y en su manera. Te doy gracias por todo lo que haces y te pido que nos ayudes a tener esa comprensión, a conocer de tu palabra, comprender tus tiempos y esas formas en las que tú te diriges hacia nosotros, tus hijos. Te pido que nos sigas encaminando por ese sendero estrecho y que nos permitas conocerte más. Pon la sabiduría para comprender y, en mi caso, para transmitir esa palabra tuya. Muchas gracias por todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, pues vamos a Salmos capítulo 7 y vamos a comenzar con el versículo 1 este día y en esta semana. Salmos capítulo 7, en el versículo 1. Y dice así: Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Nosotros estamos viendo aquí en este salmo una persona que se encuentra en manos de perseguidores, que requiere que le libren de ese mal que está pasando, por el cual está viviendo de esa manera, y señala que desgarran su alma cual león. Esto hace referencia, en nosotros estamos viendo que el diablo anda como león rugiente, y entonces sus hijos andan de la misma manera, buscando a quien devorar. Entonces, los hijos del diablo hacen lo que su padre les está inculcando, y no hay quien pueda librar excepto Dios. Por eso hay que poner nuestra esperanza en Él. Si caemos en las manos de la gente que nos hace daño, hay que tener la esperanza en que Dios nos va a librar en el momento indicado, no en el que nosotros queramos, sino en el que Él considere pertinente para que salgamos bien y estemos adelante en su camino. Entonces, debemos de tener siempre esa fe en que Dios nos va a librar, o incluso que Dios no nos va a permitir que caigamos en esas manos. Es algo que debemos tomar en cuenta de esa manera. Muy importante aquí, debemos de estar siempre, debemos de ceñirnos en los caminos de Dios para que Él sea quien nos libre. Muchas veces, y lo he repetido en otras ocasiones, hay gente que hace muchas maldades y piensa que Dios les respalda, que Dios hace las cosas de acuerdo al beneficio de la gente que
pues que está haciendo esas maldades, pero sabemos que no es así y que estas personas posiblemente ni siquiera estén con Dios y Dios obviamente no camina a su lado. 3. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huella en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Está poniéndose de manifiesto de esta manera. Es muy difícil que un ser humano en su oración diga, si merezco castigo, que así sea. Al contrario, estamos pensando en, Dios líbrame, ayúdame a no caer en el mal, sabiendo que podemos tener consecuencias por las cosas que estemos realizando, o sabiendo que tal vez merezcamos lo que estemos viviendo. Pero Dios es tan misericordioso que muchas veces no estamos pagando lo que deberíamos. De hecho, ningún ser humano está recibiendo lo que merece. Entonces, bueno, estamos hablando de personas que se encuentran con vida. Ya en el juicio eterno, ya es otra situación diferente. Pero está probando si en nosotros hay iniquidad, si estamos haciendo algo malo, como dice aquí, y estamos ayudando a la persona buena, pues atenernos a las consecuencias, es lo que está señalando este salmo. ¿Cómo podemos llegar a tener la madurez espiritual para poder admitir las cosas que estamos haciendo mal y de ahí que se tenga el juicio pertinente en este sentido? Es algo impensable esta situación. Y muchas veces hay gente que ve a las personas malas como si fueran capaces, como que son gente a la cual nos tenemos que estar apegando para encontrarnos bien, para aprender cosas, aunque nos hagan mucho daño. Y vemos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Cuando hay una persona con buenas intenciones, nos habla bien, pensamos, algo ha de querer. ¿Por qué está haciendo las cosas así? Y nos ponemos a pensar si hemos recibido mucho daño en momentos anteriores de nuestra vida. Este tipo de personas puede que sean portadoras de ese daño. Cuando vemos a alguien que nos habla bien, que nos trata bien, y hemos sufrido mucho, podemos pensar que algo malo trama a esa gente. Pero cuando vemos a alguien que nos maltrata, que nos dice muchas cosas indebidas, pues puede ser que hasta pensemos que lo hacen por nuestro bien, porque nos quieren. Y pues estamos entrando en una cuestión masoquista incluso. Estamos sufriendo porque queremos. Y en general estamos sufriendo porque queremos. Muchas veces, y lo digo en general porque también hay excepciones en las que Dios permite que tengamos un sufrimiento, aunque estemos haciendo las cosas de la mejor manera, pero lo permite para que aprendamos. Porque su santa voluntad es de esa manera. Entonces no todo el tiempo la gente sufre porque quiere, pero sí, en un gran número de casos así es. Mucha gente que se encuentra en condiciones indebidas a nivel económico es porque no se prepara, porque no realiza lo pertinente para buscar un mejor trabajo, incluso gente que ni trabajo quiere encontrar. Pues este tipo de situaciones hacen referencia a cómo la gente sufre muchas veces porque así le gusta estar. Entonces, ¿qué tanto nos rodeamos de gente mala o de gente que nos hace mucho daño para
pues seguir adelante con nuestras vidas o para proyectos. Tenemos que identificar qué personas son las tóxicas o las dañinas, orar por ellos, pedir que Dios les cambie, sí, pero también en el caso de que se vea que no hay pies ni cabeza en estas situaciones, también nosotros tenemos que tomar un camino definido. Así que hay que tener cuidado de llamar buenas a las personas malas y al revés. 6. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Aquí podemos interpretarlo incluso de dos maneras diferentes. Hay gente que podría pensar que es un salmo imprecatorio, como le hemos dicho antes, la palabra imprecatorio hace referencia a alguien que busca el sufrimiento de otras personas, alguien que está, pues, señalando los errores de otros y pidiendo que se paguen por las consecuencias. Pero también, si lo pensamos de una manera correcta, de una manera como Cristo podría pensar, estamos hablando de álzate en contra de la furia de mis angustiadores, podría ser que cambie el corazón de esas personas, que les haga aprender algo, o incluso que nos libre de todo lo malo que están realizando en nuestra contra, porque lamentablemente pues conocemos dos tipos de ataques en la cuestión humana, gente que hace daño de frente, por así decirlo, y personas que lo hacen por debajo del agua. Creo que eso es incluso más peligroso porque no sabes cuál es la situación por la que puedes caer, o que se tiendan trampas, emboscadas o todo tipo de situaciones de esa magnitud. Entonces, hay que tener mucho cuidado, no hay que pedir el mal para los enemigos, sino el bien, la conciencia, que cambien, que mejoren, que conozcan a Dios y que Dios cambie ese corazón que tienen para que no estén diciendo o haciendo cosas que no deben. 7. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Nuevamente está solicitando que le hagan un juicio a esa persona conforme a lo que ha hecho, conforme a lo que ha dicho, conforme a lo que hay en su corazón, conforme a toda su vida incluso. ¿Estamos listos para pedir un juicio de esa manera? Si en algún momento Dios viene a este lugar, o más bien se manifiesta, porque Dios está en todas partes. Si Dios se manifiesta, si Dios es evidente a todos los sentidos de los seres humanos, ¿estamos listos para decirle que nos juzgue? ¿Tenemos ya esa preparación para solicitar que nos haga conforme a nuestras obras? Hay que tener mucho cuidado, hay que revisar qué tanto estamos haciendo las cosas de acuerdo a lo que Dios quiere, a su santa voluntad, para poder tener una conciencia de este tipo. Estamos totalmente seguros que podemos pedir que Dios nos haga conforme a nuestras obras, a nuestro corazón en general. Si la respuesta es no, necesitamos perseverar en su palabra, en la escucha, en todo lo que se necesita para estar cerca de Dios, en la oración, por ejemplo, y obviamente en llevar a cabo lo que Dios dice en su palabra. 9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. ¿Qué estamos pensando?
¿Qué sentimos? Dios prueba todas estas cuestiones. Si estamos pensando en hacerle daño a una persona, Dios lo conoce. La mente y el corazón. Si estamos hablando de la mente, el pensamiento, los planes, el diseño de una trayectoria definida, y el corazón, el sentir, el impulso, el hacer, ¿qué te está moviendo para las cosas llevarlas a cabo y hacer una realidad? Estamos con una sincronía en mente y corazón, y esa sincronía se enfoca a Dios mismo. Por eso dicen que hay que tener siempre cuidado y temor de Dios, porque muchas veces hacemos como que ni está ahí, como que no sabe lo que pensamos y sentimos, y que eso puede llevar a causar acciones dañinas en contra de otras personas o incluso de uno mismo. 10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios se enoja de las personas que no tienen piedad. Y hay personas, como repito siempre, que se toca este tema, impío significa que no tiene piedad, ni un poco. Nosotros nos ejercitamos para la piedad. Nosotros somos capaces de responder a un enemigo en necesidad. Y obviamente, ya en un menor caso, a familias o gente que esté presentando esa situación, podemos responder bien, porque no solo se trata de responder, sino es pagar con bien, tanto el bien que nos hacen como el mal que nos hacen. ¿Qué tanto podemos estar sincronizados, no con las personas, sino con Dios? Demostrar que de nosotros sale bien, aunque estemos recibiendo cualquier tipo de mal. Hay que tener mucho cuidado con esa parte, pero ejercitarnos para la piedad, para que Dios no esté enojado con nosotros todo el tiempo. Como aquí la palabra dice, gente que no tiene piedad, Dios está en contra de esas personas, Dios está enojado. ¿Y qué mejor sería? Dios quisiera que todas las personas le buscaran, pero también nos da libre albedrío para que eso nazca de nosotros. Si no nace de mí el que busca a Dios, entonces, ¿cuál es la intención? Dios puede poner en todas las personas que le busquen, pero de la persona no sería algo que, pues, que se pueda considerar como que esté naciendo de la misma. Y obviamente, en quienes ha nacido el amor a Dios, el seguirlo, el obedecer, es porque Dios lo ha querido así, pero es un proceso. Él puede hacer tan rápido que muchas personas lo busquen y lo encuentren, obviamente, o puede ser un proceso difícil, largo y delicado en muchas situaciones. Se tienen pruebas, se tienen batallas, así como la nación de Israel, cuando desobedecía, tenía muchos problemas a nivel bélico, naciones que querían conquistar y lo lograron disipar a la nación de Israel en gran medida, en gran parte del territorio. Por eso tenemos siempre que enfocarnos a Dios y a su piedad, ejercitarnos para la misma y no andar haciendo enojar a Dios, evitando pues esa piedad que debemos demostrarle a Él. (12) Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Está hablando de quien no tiene piedad. Dios sabe todas las debilidades, obviamente, de todos,
pero en el momento que una persona da a conocer esa piedad, Dios, si es su voluntad, puede tomar en cuenta eso para que la gente aprenda. Si a nosotros nos puede algo o alguna situación que estemos viviendo y Dios sabe que ese es nuestro punto débil o nuestra área de oportunidad, pues va a ser sin más para que aprendamos y volteemos a verlo a Él. Muchas veces, al igual en este caso de las naciones como Israel, se olvidan de Dios, empiezan a dedicarse a otros ídolos, incluso siendo hasta cuestiones que no son de Dios, que sean pues hasta cuestiones demoníacas, y la gente empieza a ir a todos esos lugares, empieza a hacer todas esas prácticas, empieza a creer en cosas que no debe, a idolatrar a personas o a cualquier lugar, cualquier cosa, empieza a idolatrar y obviamente pues eso le causa enojo en gran medida. Entonces se busca el arrepentimiento. Dios busca que nos arrepintamos por todo lo malo que hemos realizado, porque si no Él sabe cuáles son nuestros puntos débiles y por ahí va a llegar para que nosotros busquemos de Él, le busquemos en espíritu y en verdad, con el corazón, y hagamos las cosas bien tal y como lo está determinando en su palabra. 14. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Muy importante, cuando hablamos de engaño, estamos hablando de la confusión que se ocasiona entre las personas, pero también de no hablar las cosas como son y de la manera que se tienen que hablar y en el momento indicado. Por eso hay que buscar ser asertivos, y la asertividad es simplemente decir las cosas de manera correcta, y pues esto hace referencia a las palabras adecuadas, pero también a no quedarse guardadas esas cosas que están sintiendo las personas que suceden. Entonces, asertividad es yo decir las cosas sin herir a otras personas o esas susceptibilidades. Es muy importante por eso hablar con la verdad, en todo contexto. La verdad siempre ayuda mucho, y guiarnos por la honestidad nos va a librar de muchos problemas que vayan saliendo con el paso del tiempo. 15. Pozo acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Dios sabe cómo y cuándo puede hacer que ese tipo de personas tengan el merecido, lo que se merecen por todo lo que ha sucedido. Es decir, entonces Dios sabe cuáles son todos nuestros puntos débiles y por ahí puede llegar, pero repito, no necesariamente en estos casos de los hijos de Dios cuando están sufriendo, no es por hacerles daño, es para que haya un bien mayor y se pueda aprender algo que tal vez se pueda utilizar en otros contextos y que tengan que ver con Dios mismo. Entonces, como dice un pastor, la cuestión de la fe es como los videojuegos. Cuando uno empieza, va adquiriendo experiencia y va aumentando de nivel. Y obviamente en los niveles posteriores se van a necesitar más armas, más herramientas, más conocimientos. Entonces va intensificando las batallas que Dios nos da, porque nos va volviendo aptos para realizarlas y ejecutarlas correctamente. Entonces de ahí que vengan la similitud con los videojuegos de igual manera.
16. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Nuevamente se está haciendo referencia a que cada quien obtiene exactamente lo que está mereciendo en estos casos y en todos. Por eso hay que mantenernos con la piedad necesaria para evitar este tipo de cuestiones, pero sobre todo, antes que evitar, por amor a Él, por estar cerca de Él en algún momento cuando Él lo determine, al final de nuestra vida o hasta el fin del mundo, como lo señala, pero que nos mantengamos siempre cercanos. Y 17. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré el nombre de Jehová el Altísimo. Necesitamos alabar a Dios. Hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces nos dicen o nos enseñan que no lo des todo en las cuestiones emocionales o sentimentales. Hay que quitarnos ese tipo de ideas con Dios. Si nosotros somos agradecidos, obviamente eso pues le agrada a Dios mismo. Tenemos que ser agradecidos, tenemos que darle esa gloria que merece, ese reconocimiento de que es el único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos que alabarle, que orarle, que incluso pues dedicarle nuestro tiempo para este tipo de cuestiones. Cada cosa que hacemos por Dios es un sacrificio, no solo de recursos económicos, sino incluso hasta del mismo tiempo. Y entonces, pues esas son las maneras en las que Dios actúa. Hay que tener siempre mucho cuidado, hay que agradarle, y Él nos librará por ende de todos esos enemigos, pero también hay que hacer las cosas correctamente para que Dios nos considere como hijos suyos y seguirnos instruyendo en estos caminos. Vamos a orar para concluir. Muchas gracias, Padre, por tu palabra, más valiosa que el oro y la plata, porque con el oro y la plata compras cualquier tipo de cosas y se va gastando y lo vas dedicando a esos gastos, pero tu palabra es para siempre, es para llevar a la vida eterna a quienes tú permitas, a quienes has determinado, pero que de esa manera podamos estar encaminados hacia ti por ese camino angosto y pequeño, pero llegar a ti y a tus pies en el momento indicado. Permítenos hacer las cosas correctamente, dirigirnos de la manera adecuada y conforme a tu palabra entre nosotros y con otras personas, que, sobre todo las que tienen interés, pon en su corazón que te puedan buscar y que te puedan encontrar. Y ayúdanos en todo sentido, en la salud, en la parte económica, en la parte laboral. Ayúdanos a seguir fortaleciendo la parte espiritual y hacer las cosas siempre enfocadas a darte gloria y honra. No a nosotros, sino nosotros a ti, y permanecer de esa manera. Muchas gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde. Mucho gusto estar nuevamente aquí esta semana, haber estado con ustedes. Que tengan un excelente día, excelente noche, dependiendo del horario en el que estén visualizando este video. Reitero que sigan orando, que sigan clamando a Dios, buscando servirle, haciendo su voluntad, pidiéndole sabiduría y agradeciendo sobre todo cada maravilla que hace sobre nosotros y sobre todas las personas, incluso sin que lo merezcamos. Mucho gusto estar en este tiempo con ustedes compartiendo la palabra. Tengan excelente semana y nos vemos
la próxima si Él quiere. Hasta luego.